Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les comento el video de hoy. Vamos a hacer 3 objetos decorativos con cemento. Vamos a ver cómo utilizar el cemento rápido y cómo utilizar el cemento preparado con arena, ¿sí? Para que tengan más resistencia. Vamos a ver cómo hacer una base y no se quiebre cuando se seca, cuando fragúe el cemento. También vamos a ver cómo decorarlo y en qué podemos utilizarlo. Y ahora sí, pasamos a la intro. Y ahora sí vamos a empezar. Miren, yo acá tengo 2 tapas de cartón. Lo que hice fue hacerle un círculo y coloqué 2 envases de crema, que son de cremas de mano, ¿no? Y pueden usar también envases de desodorante en crema, ¿sí? Que vienen estos potecitos. Lo introduje en este agujero que hice, en este círculo, y lo sellé con silicona. En un pote, estos potes son de medio kilo. Bueno, preparé el cemento rápido. En este caso, en este primer caso, vamos a hacerlo con cemento rápido. Entonces solo le tuve que agregar agua, revolver muy bien la mezcla, que no quede grumos, y volcarlo en las cajitas. Donde vivo hay mucha humedad, así que lo dejé secar por 2 días antes de desmoldarlo. En un pote mucho más grande preparé el cemento con arena para que no se quiebre la base, que es para poner los portavelas. Coloqué una parte de cemento y 2 de arena. Para darle color al cemento usé ferrite. Esto se compra en la ferretería y bueno, con esto lo que hacemos es darle color al cemento. Los ferrites son pigmentos inorgánicos, viene de los óxidos del hierro, así que esto lo que tiene el ferrite, que no le afecta la luz, mantiene el color, se usa mucho en la construcción, por eso la pueden conseguir en cualquier ferretería o casa de construcción. El agua la fui agregando de esta manera como están viendo, pero también yo como ya hice estos trabajos, sé la cantidad, pero yo les aconsejo que vayan poniendo muy de a poquito, hasta ver el punto exacto. Yo creo que tenía que quedar en un punto que no quede ni muy líquido ni muy espeso, ¿sí? O sea, van viendo que sea manejable. ¿Ven? Si yo estoy viendo la parte donde hay mucho líquido, ya ahí me está quedando muy chirlo, muy liviano. Entonces, o le agrego cemento, entonces lo voy a espesar, o le agrego más arena. Como vieron, para usar de molde se puede usar plásticos, también telgopor, cartón. Como desmoldante utilicé aceite de lino. Si no tienen, pueden utilizar detergente. El preparado con cemento y arena y ferrite lo hice en amarillo y en rojo. Lo vamos a verter en el color rojo en este rectángulo, que es una tapa de plástico, y utilicé unos fierritos que fue de un paraguas muy viejito que lo desarmé, y también pueden utilizar alambre de fardo o alambre dulce según como ustedes les diga. Entonces incrustamos los fierritos dentro de esta pasta para que no se quiebre al ser tan fina la base que vamos a utilizar. Esto tiene 1 centímetro de espesor. Por eso mismo, después de poner los fierritos, vamos a taparlo con el mismo preparado, el cemento con la arena y el ferrite. Ya pasaron 2 días, así que está listo para desmoldarlo. Dejé pasar 2 días porque acá en Argentina hay mucha humedad en estos días y no se secaba más. Así que bueno, vamos a sacar el cartón y vamos a ver cómo quedó. Como ven, uno quedó bien derechito porque todo depende del grosor del cartón, tiene que ser un cartón firme. Yo le puse uno bastante finito, entonces se fue como medio desdibujando el cuadrado. Sacamos el potecito con paciencia para que no se nos rompa nada. Este está hecho con cemento rápido, ¿sí? Que hay en gris y en blanco.
Con el cúter, ahora si no quieren estropear la hoja con un cuchillito, pueden ir afinándolo, sacarle las rebarbas, ¿sí? Y después lijarlo. Acá estoy desmoldando el otro portabela o este cuadrado de cemento. Y como vieron, este quedó mucho más cuadradito. ¿Por qué? Porque el cartón era mucho más firme. También sacamos las rebarbas con el cúter. Vamos a desmoldar lo que sería la base. ¿Ven cómo queda el color? Muy bien, vamos a desmoldarlo. Miren, sin ningún problema, con el aceite de lino se desmolda bárbaro. Y la idea de este objeto decorativo se me ocurrió colocar arriba de esta base los dos cuadrados de cemento, donde luego vamos a terminarlo, pero quiero comentarles de qué se trata. Vamos a poner las velitas y también podemos poner, hacerlo portasahumerio o vela nada más, como a ustedes les guste. Acá les muestro el otro trabajo. Utilicé cemento con ferrite amarillo. Lo volqué en el molde ya con desmoldante, que usé el aceite de lino, y le coloqué los fierritos, como hice en el otro caso, lo cubrí, en este caso está más chirlo como ven el cemento, y una vez que lo cubrí lo dejé secar. Lo dejé orear bastante, mejor dicho, porque luego le vamos a poner unos ganchitos. Les pido disculpas si no se ve con nitidez esta parte, sucede que se me desprogramó la cámara y bueno, pero después lo solucionamos. Pero no quiero que se lo pierdan. Miren, acá tenemos la idea ya, digamos, del molde ya oreado. Lo que voy a hacer es ponerle unos ganchitos que también se compran en la ferretería, que es para colgar cosas. No sé el nombre del ganchito, pero si lo ven, lo van a reconocer rápido. Miren, vamos a poner estos ganchitos. 3, ¿sí? La idea de esto se me ocurrió por los barbijos, ¿sí? Siempre tenemos los barbijos dando vuelta. ¿Dónde está el barbijo? Me olvidé del barbijo. Y esta es una forma de tenerlo organizado y colgaditos en un percherito. Preparamos este molde, que se trata de un pote de helado de cartón, y también un cartón que tenía en casa. Hice un círculo. Esto lo hice para que usarlo de barrera y que me quede el hueco típico de una maceta. En este caso también utilicé cemento rápido. Se trata de un pote de cartón que era de helado, ¿sí? Luego le puse un círculo de cartón y puse la pasta de cemento dentro. Y así lo dejamos secar. Bueno, yo sé que hay otra forma más práctica de hacerlo, pero bueno, hice esto, lo dejé orear, le agregué cemento para hacerle la base y listo, lo dejamos secar. Ya desmoldamos la base rectangular, los cuadraditos, vamos a desmoldar también la maceta y luego lo que sería el percherito. Luego de desmoldarlo dejé pasar 3 días más y ya está seco, por fin. Pero yo sé que en algunos lugares donde hace calor se va a secar mucho más rápido. Yo calculo que en 2 o 3 días ya está. Muy bien, miren, ahora lo que sigue va a ser lijar. Vamos a emprolijarlo un poquito y luego vamos a barnizarlo. Yo en este caso, ustedes saben que siempre uso sellador de pared o fijador de pared. Me sirve muchísimo, es mucho más económico y nos da el mismo resultado, así que vamos a seguir con el mismo material.
Y por último vamos a darle un touch con pintura en aerosol color dorada. En este caso me ayudé con un cartoncito para limitar la zona donde quería que ser pintada, ¿no? La zona que iba a pintar. Bueno, mientras hacemos esto, quiero invitarte a que te suscribas al canal y, como decimos la mayoría de los youtubers, dale click a la campanita, porque para nosotros es muy importante, porque de esa manera YouTube te avisa que subí un video nuevo para que vos lo puedas disfrutar. Y también, bueno, pedirte que comentes, si comentas el video, si me haces ese favor, esa gauchada, como decimos nosotros, porque de esa manera nos estás ayudando a crecer en el canal. Y bueno, porque estos videos son exclusivamente para todos ustedes, así que espero tu colaboración y me encantaría saber cuál de estos objetos decorativos te gustó más. Y en esta maceta podés poner cactus, las velas. Ahora te lo voy a mostrar cómo queda decoradito. Ahora sí me despido, te mando un abrazo gigante. Te espero en el próximo video, que espero que no te lo pierdas porque vamos a hacer un falso vitro. Ahora sí, un beso gigante y nos vemos prontito. Chau, chau. Los martes a las 15 horas.